Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tratado que le dio la vuelta a lo que entendemos por igualdad, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ojo, que no es solo un documento legal lleno de palabrería, no, es una promesa a nivel mundial, una promesa de dignidad y de participación. Vamos a ver qué significa esto en el día a día. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que hablamos, empecemos con este número. Un 15%. Ese es el porcentaje de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. O sea que esto no es un tema de nicho, para nada. Es una parte fundamental de la experiencia humana. Y si el dato anterior era importante, este es tremendo. Según la UNESCO, el 90% de los niños y niñas con discapacidad en los países en desarrollo no va a la escuela. Un 90%. Es una generación entera a la que de facto se le está negando el futuro. Esto ya nos deja ver la brecha gigantesca que hay entre los derechos que se prometen y la realidad que se vive. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a entender el problema de fondo, el contexto histórico. Después veremos el cambio de mentalidad radical que propone la Convención. Analizaremos sus principios clave y luego lo bajaremos a tierra con un caso práctico, Argentina. Y ya para terminar, veremos qué camino queda por delante y cerraremos con una pregunta clave. A ver, para entender de verdad la revolución que ha supuesto la Convención, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás, a esas ideas que durante siglos, y no exagero, marginaron y silenciaron a millones de personas. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran cambio de perspectiva. A la izquierda tenemos la visión antigua. Por un lado, el modelo de prescindencia, que básicamente veía a la persona como una carga. Por otro, el rehabilitador, que buscaba arreglarla, normalizarla. En ambos casos, el problema se ponía en el individuo. Pero a la derecha está la revolución, el modelo social que impulsa la Convención. Y aquí el problema no es la persona, son las barreras que pone la sociedad. El foco pasa de la deficiencia individual a la responsabilidad de todos. Pues bien, esta nueva forma de pensar, este modelo social, es justo la base sobre la que se construye la Convención de las Naciones Unidas. Vino a consolidar esta idea a nivel mundial, estableciendo un estándar completamente nuevo de derechos humanos. La Convención, además, es muy clara definiendo qué es la discriminación. No se trata solo de un acto hostil o de un insulto. Es discriminar cuando se excluye, cuando se restringe e incluye un punto fundamental, la denegación de ajustes razonables. Y ojo porque esto es clave. No hacer nada, la inacción, también puede ser discriminación. ¿Y qué es eso de los ajustes razonables? Pues son, en el fondo, soluciones prácticas de sentido común. Por ejemplo, darle a una persona con baja visión un documento en letra grande. O permitirle a alguien flexibilidad horaria si la necesita por un tema de salud. Son esas adaptaciones que hacen posible la igualdad de oportunidades en la vida real. Pero, ¿y si pudiéramos ir un paso más allá y evitar tener que hacer esos ajustes? Bueno, pues ahí es donde entra el diseño universal. Si los ajustes razonables son una reacción ante una barrera que ya existe, el diseño universal es proactivo. No se trata de añadir una rampa a un edificio ya construido. Se trata de diseñar el edificio con la rampa desde el minuto cero. Es crear un mundo que por defecto sea accesible para todo el mundo. Vale. ¿Y cuáles son los cimientos de todo este tratado? ¿Qué principios lo guían? Pasemos a ver los valores que actúan como la brújula de la Convención. Aquí los tenemos. Son 8 principios rectores. No hace falta aprendérselos de memoria, pero la idea central, el espíritu, es clarísima. Todo gira en torno al respeto a la dignidad y la autonomía de la persona. Y a partir de ahí se garantiza la no discriminación, la participación plena, la accesibilidad. Juntos son el marco ético que le da sentido a todo. Claro, que todo esto suene muy bien en un papel está genial, pero la verdadera prueba de fuego es llevarlo a la práctica. ¿Qué pasa en el mundo real? Para explorarlo, vamos a fijarnos en el caso de Argentina, un país que no solo ratificó la Convención, sino que le dio el máximo rango legal, el constitucional. Y esto es lo que encontró el Comité de la ONU cuando revisó la situación en 2023. Se dieron cuenta de que a pesar de los avances, esas viejas formas de pensar, el modelo médico que vimos antes, todavía están muy presentes en las leyes y en las políticas del país. Y esto, claro, crea una brecha enorme entre lo que promete la Convención y lo que la gente vive cada día. Miremos un ejemplo súper concreto, el artículo 12. La Convención dice algo que parece obvio, pero que es revolucionario, que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. ¿Qué significa eso? Pues simplemente que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, su dinero, su salud, como cualquier otra persona. Sin embargo, la realidad, según denuncia el comité, es que la ley argentina todavía permite quitarle ese derecho a una persona.
Mantiene figuras como la incapacitación o la curatela, por las que un juez puede decidir que alguien no es apto para decidir por sí mismo y nombrar a otra persona para que lo haga en su lugar. Un vestigio clarísimo del modelo antiguo y paternalista. Pasemos a la educación. El artículo 24 no deja lugar a dudas. Exige un sistema educativo inclusivo. Y eso significa que los niños y niñas con y sin discapacidad tienen que aprender juntos, en las mismas escuelas. El objetivo es la inclusión total, no la segregación en centros aparte. Pero los datos cuentan otra historia. Estas cifras, que son del propio Estado argentino, muestran que casi la mitad de los estudiantes con discapacidad, un 45,2%, todavía van a escuelas especiales, segregadas del resto. O sea, están al margen del sistema educativo común. La inclusión plena, como vemos, sigue siendo una meta lejana. Y por último, un derecho que parece tan básico que duele que haya que escribirlo: el derecho a vivir en la comunidad. El artículo 19 defiende la libertad de elegir dónde y con quién vivir. Se opone frontalmente a esa idea de que una persona, por tener una discapacidad, deba vivir en un sitio específico, como una institución. Pero de nuevo nos topamos con la realidad. El Comité de la ONU mostró su enorme preocupación por el internamiento prolongado de personas en hospitales psiquiátricos y otras instituciones. Esto es, la antítesis de la vida independiente y la inclusión en la comunidad que exige la Convención. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se cierra esta brecha entre el ideal y la realidad? Bueno, pues el Comité de la ONU no solo señala los problemas, sino que también deja muy claro cuál es la hoja de ruta para empezar a cambiar las cosas. Aquí se resumen 4 acciones que son urgentes. Primero, reformar todas las leyes para que respiren el espíritu del modelo de derechos humanos. Segundo, dejar de invertir en instituciones y empezar a crear y financiar servicios de apoyo en la comunidad. Tercero, transformar de una vez el sistema educativo para que sea inclusivo de verdad. Y cuarto, y esto es quizá lo más importante, asegurar que las personas con discapacidad participen en cada paso. Como dice su lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a la gran pregunta que ha estado flotando en el aire durante toda esta explicación. La Convención nos da el mapa, nos dice hacia dónde ir. Pero el viaje, el de transformar un derecho escrito en un papel en una realidad que vivan millones de personas, ese viaje depende de la acción constante. De los gobiernos, sí, pero también de la sociedad civil y, en el fondo, de cada persona. La pregunta, por tanto, sigue abierta y nos interpela a todos. ¿Cómo lo hacemos posible?